Buenas tardes. Sed bienvenidos y bienvenidas una tarde más a estos encuentros de práctica meditativa y que quieren ser también de comprensión. Un tiempo para encontrarnos con nosotros mismos más en profundidad, un encuentro, por tanto, de serenidad, de tranquilidad, y en el que os quería proponer esta tarde para empezar una práctica meditativa que valoro mucho, que me parece muy interesante, sobre todo por dos motivos. En primer lugar, porque recoge como las tres dimensiones que hemos venido trabajando, la parte psicoafectiva, la atencional y la propiamente meditativa, como luego podremos ver. Y el segundo motivo es porque me parece una práctica que favorece de una forma eficaz la comprensión de lo que somos. A esta práctica la llamamos la rueda de la consciencia, y para empezar a hablar de ella, querría utilizar un par de metáforas. En primer lugar, es la metáfora de la bicicleta, la llanta y el eje. En una bicicleta tenemos la llanta que va rodando permanentemente y experimentando todo tipo de circunstancias, ¿no?, en ese rodaje. Y por otra parte, tenemos también en la rueda, tenemos el eje que permanece siempre quieto y estable. La llanta haría referencia a la impermanencia, a lo que cambia constantemente, a lo que está expuesto a cualquier movimiento que ocurre, y el eje de la rueda haría referencia a la quietud. Pues bien, en nosotros, utilizando esta metáfora, podemos distinguir también esa zona o esa parte, esa dimensión impermanente, en cambio constante, expuesta a cualquier avatar, a cualquier acontecimiento que nos puede ocurrir, y por otro lado nosotros experimentamos también una zona de quietud, un centro que permanece estable y quieto. En esta práctica que os quería proponer esta tarde de la rueda de la consciencia, lo que queremos es reconocer toda la parte de llanta en nosotros, pero vivirla desde el eje, vivirla desde el centro. Una segunda metáfora es la del océano, el oleaje y el fondo. En ocasiones, más que en otras, la superficie del océano o del mar está en movimiento. Hay olas de mayor o menor intensidad. Y sin embargo, ocurra lo que ocurra en la superficie, al menos excepto en caso de tsunamis fuertes, el fondo del océano siempre es quietud. Es otra metáfora que me parece totalmente adecuada y valiosa para tratar de referirnos a nosotros mismos. También nosotros en nuestra vida cotidiana podemos experimentar oleajes de todo tipo. Oleaje mental, cuando parece que no logramos acallar la mente, que nuestra mente está hiperactiva y que nos lleva a territorios que no nos agradan e incluso nos hacen daño. Igual que mental, podemos también experimentar en nosotros un oleaje emocional, por más que forzosamente vayan unidos, donde experimentamos sentimientos, emociones, reacciones que no nos gustaría que fuesen así, pero que sin embargo están apareciendo. Pues bien, todo eso formaría parte del oleaje, repito, mental o emocional. Pero más allá de ese oleaje, hay en nosotros un fondo que, como en el océano, es siempre quietud. Con esta práctica lo que queremos es entrenarnos para, sin negar el oleaje, porque está ahí y no tiene ningún sentido querer negarlo o evitarlo, sin negarlo, no reducirnos a él, caer en la cuenta de que ese oleaje lo podemos ir viviendo desde ese otro lugar donde somos quietud. Esto significa que a lo largo de la práctica vamos aprendiendo a situarnos cada vez más en la atención, porque ese lugar de quietud, lógicamente, es un lugar de atención, no es un lugar de pensamiento. Y en lenguaje de la psicología transpersonal es el lugar del testigo. A través de la práctica vamos a ir experimentando cómo la atención o el testigo nos conduce a casa. Otra vez, otra metáfora más, la casa como el centro, como el fondo de quietud que somos, o como la consciencia que somos. La rueda de la consciencia se llama así precisamente por eso, porque después de hacer un recorrido por todo lo que es la forma en la que nos estamos experimentando, podemos
contemplar y podemos observar toda esa forma, todo lo que constituye la llanta, o en la otra metáfora, todo lo que es el oleaje mental y emocional, lo podemos atender, lo podemos observar desde el centro, es decir, desde la consciencia que somos. Ahí he querido hacer como un gráfico que nos ayude incluso visualmente a comprender de lo que estoy hablando y lo que queremos practicar esta tarde. Ahí tenemos el centro, que he puesto entre comillas la casa, como ese lugar de quietud, que correspondería a nuestra identidad profunda, a la consciencia que somos, a la atención, si queréis también el testigo, y nos vamos a situar de entrada ahí, en ese lugar o en ese centro, para recorrer toda la zona de la llanta. Y he dividido esa llanta en 4 segmentos. Esos segmentos son el cuerpo en primer lugar, así que dirigiremos nuestra atención para empezar a nuestro cuerpo, ver cómo está. En segundo lugar, a nuestros pensamientos. En tercer lugar, a nuestros sentimientos o emociones. Y finalmente, en cuarto lugar, a lo que llamamos realidad exterior. Exterior entre comillas porque propiamente no hay ni exterior ni interior, pero para poder entendernos. Todo lo que tiene que ver con nuestra realidad relacional, social, laboral, familiar, política y hasta mundial, ¿no? Estos son los 4 segmentos y a ellos nos vamos a ir dirigiendo en la práctica que vamos a hacer a continuación. Pero todavía antes de explicarla con un poquito más de detalle, querría hacer una matización que me parece importante porque corremos el riesgo de bandearnos de un extremo al otro y entonces perder algo de la verdad que nos constituye. Se maneja por un principio de exclusión y un principio de inclusión. El principio de exclusión se podría formular de este modo: yo no soy mi cuerpo, yo no soy mi mente, no soy mis sentimientos, no soy mis circunstancias. Me parece muy importante insistir en este principio de exclusión y la práctica que hagamos a continuación se centra fundamentalmente en él porque venimos de una historia de prácticamente identificación, creyendo, aunque sea de una manera inconsciente, que soy mi cuerpo, que soy mis pensamientos, que soy lo que siento, que soy lo que me ocurre. Entonces, trabajar este principio de exclusión me parece fundamental. Pero, ahora bien, si nos quedáramos en él, no haríamos justicia a nuestra realidad completa. Por eso me parece absolutamente imprescindible y muy importante. Hay aquí un riesgo de un pseudo-espiritualismo al que luego me referiré brevemente, pero me parece importante tener en cuenta el llamado principio de inclusión. Después de reconocer que yo no soy mi cuerpo, ni mi mente, ni mis sentimientos, ni mis circunstancias, situándome en aquello que me constituye en mi identidad profunda, ser capaz de reconocer que también soy mi cuerpo, también soy mi mente, también soy mis sentimientos y también soy mis circunstancias. Decía que esto es importante porque cuando olvidamos este segundo principio de inclusión, corremos el riesgo de caer en un pseudo-espiritualismo, no sé cómo llamar, en el que desconectamos, desvalorizamos, olvidamos o sencillamente negamos todo lo que es nuestra realidad corporal o somática, nuestra dimensión psicológica, nuestra dimensión relacional, nuestra dimensión social, nuestra dimensión política, nuestra dimensión ecológica. Y si negamos estas dimensiones, por más que no nos identifiquemos con ellas, pero si las negamos, estamos negando una parte fundamental de la realidad que nos constituye. Por eso me parece, y he querido insistir en este doble principio antes de presentar la práctica propiamente dicha, para evitar bandearnos a cualquiera de los extremos que resultarían engañosos y, en último término, como todo lo que es engañoso, de consecuencias negativas también para comprendernos y para vivirnos. ¿Cómo hacer, pues, la práctica? Es una práctica en un primer momento guiada. Yo voy a ir haciendo como una pequeña guía para invitarnos a situarnos en nuestro centro, en ese lugar donde somos atención, y desde ahí ir recorriendo todos los segmentos que nos constituyen. Atender nuestro cuerpo, atender nuestra mente,
atender los sentimientos y atender la realidad que llamamos exterior. Una vez que hayamos hecho ese recorrido, os invitaré a situaros en ese lugar desde donde habéis atendido, en ese lugar donde somos atención, en el lugar de la consciencia. Y una vez situados o situadas en ese lugar, todo consiste en dejarnos estar. Aquí empieza la práctica propiamente meditativa, donde sencillamente saboreamos la atención que somos, descansamos en ella y retomando lo que hicimos en la práctica de la última semana, se trata simplemente de estar, solo estar. Pero espero guiarlo de una manera adecuada, pedagógica, para que incluso ese último paso de la práctica nos resulte también facilitador. Así que dicho esto, empezamos directamente con nuestra práctica meditativa de esta tarde, como digo, con una guía inicial y luego estaremos unos minutos, seguramente 15 minutos, en ese tiempo de silencio, de práctica propiamente meditativa. Vamos pues a ello. Os invito a adoptar una postura relajada, al mismo tiempo digna. Y podemos empezar tomando conciencia de nuestro cuerpo. Nota simplemente cómo estás sentado o sentada y siéntelo. Dentro de tu cuerpo puedes atender ahora también la respiración. Nota sencillamente cómo se hace la respiración en ti. Y ahora, sin forzar nada, ábrete a percibir que hay en ti un centro de atención, es decir, una capacidad de atender. En ti hay siempre, en todo momento, algo que se da cuenta, algo que es consciente, algo que se entera. Nótalo. Sitúate ahí en ese lugar, en eso que se da cuenta, en eso que es consciente, en la atención que eres. Y situándote ahí en ese lugar, desde ahí vamos a dirigir la atención en primer lugar a nuestro cuerpo. Así puedes empezar llevando la atención a tus pies y siéntelos. Siente el contacto de la planta de los pies con el suelo, su temperatura, algún roce. Sigue sintiendo las piernas de abajo hacia arriba hasta las rodillas, notando las sensaciones que aparecen ahí. Siente los muslos, los glúteos en contacto con la silla o con el suelo. Dirige la atención ahora a la zona de tu vientre, en lo más profundo de tu cuerpo. Siente esa zona. Y a la vez que la sientes, permite que se pueda ablandar. Siente el abdomen y al sentirlo, nota cómo repercute ahí el movimiento de tu respiración.
Es como si tu respiración masajeara interiormente esa zona que poco a poco se va ablandando y relajando. Siente el tórax y nota cómo al sentirlo toda la zona del pecho se ablanda, se relaja. Puedes dirigir ahora la atención a tu espalda y siéntela de abajo hacia arriba siguiendo la columna. Siente los hombros y ve deslizando la atención por los brazos, sintiéndolos, hasta llegar a las manos. Siente el cuello, la cabeza, y al sentirla, acércate a su interior. Si notas en ella alguna tensión, alguna presión, permite que todo eso se pueda soltar, de modo que tu cabeza quede ahora por dentro suelta, blanda, relajada. Siente tu rostro y al sentirlo permite que se pueda suavizar, dulcificar, hasta que aparezca en él incluso una sonrisa. Y siente ahora todo tu cuerpo como un todo, formando una unidad. Y ahora observa una cosa. Por un lado está tu cuerpo que estás sintiendo y por otro está eso que se da cuenta, eso que es consciente de tu cuerpo. Nota esa diferencia. Están las sensaciones corporales que percibes, que van y vienen, que cambian. Y está eso que se da cuenta de las sensaciones corporales y que no cambia, permanece. Mientras se mantiene la atención, podrás advertir que tienes un cuerpo, pero que tú no eres tu cuerpo. Tú eres eso que es consciente de tu cuerpo. Puedes dirigir ahora la luz de la atención a tu mente, como si la quisieras iluminar. Y desde esa distancia, donde estás situado o situada, vas a observarla. Si te ayuda, puedes preguntarte, ¿qué pensamientos pasan ahora por mi mente? Y simplemente obsérvalos.
Seguramente notarás que en cuanto la atención decae, los pensamientos vienen en tropel, parecen ocuparlo todo, y en cierto modo es como si tú te perdieras, desaparecieras, te has identificado ya con los pensamientos. Por el contrario, cuando vuelve la atención, los pensamientos se acallan. Observa también aquí esas dos partes. Por un lado los pensamientos que van, que vienen, que cambian, de todo tipo, de todo color. Y por otro, eso que se da cuenta de los pensamientos y que permanece inalterable. Mientras la atención esté viva, podrás advertir que tienes pensamientos, pero que tú no eres tus pensamientos. Eres eso que es consciente de tus pensamientos. Puedes ahora llevar la atención a tus sentimientos, como si quisieras también iluminar desde la atención todo tu mundo emocional. También aquí puedes preguntarte, ¿cuál es ahora mi estado de ánimo? ¿Qué sentimientos hay en mi interior? Y sencillamente, sin hacer nada más, solo obsérvalos. ¿Qué sentimientos hay en mi interior? Seguramente notarás que en cuanto la atención decae, los pensamientos aparecen, se enredan con los sentimientos y terminan formando ahí también una madeja en la que tú prácticamente desapareces, como si te hubieras perdido, y todos los pensamientos y sentimientos ocuparan el espacio entero. Por el contrario, cuando vuelve la atención, cuando estás en ese lugar donde eres atención, te das cuenta de los sentimientos, te das cuenta de los pensamientos, pero no te reduces a ellos. Tienes pensamientos, pero tú no eres tus pensamientos. Tienes sentimientos, pero tú no eres tus sentimientos, sino eso que es consciente de tus pensamientos y de tus sentimientos. Puedes ahora dirigir la luz de la atención hacia esto que llamamos nuestra realidad exterior. Es la realidad familiar, laboral, relacional, social, política, mundial, y sencillamente atiéndela. Tú te sitúas ahí donde eres atención y atiendes la realidad que en este momento se presente ante ti. Tal vez sea algo de tu familia, de tus relaciones, de lo que estamos viviendo en el mundo en estos días, de lo que fuere. No tienes que hacer nada con lo que se presente, sencillamente atiéndelo.
Tal vez notes aquí que en cuanto la atención decae, pueden ocurrir dos cosas. O bien que te distraes simplemente y ya dejas de atender la realidad, te has ido otra vez al laberinto mental. O también puede suceder que te parezca que algún aspecto de esa realidad tiene todo el poder sobre ti, lo cual indica que te ha reducido a ella. Por el contrario, cuando vuelve la atención, cuando estás situado o situada en la atención que eres, con la atención siempre viene lucidez, comprensión y compasión hacia toda la realidad. Vamos a dar un pasito más. Podemos ahora poner entre paréntesis nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, la realidad exterior, dejamos todo eso como aparcado y vamos a centrarnos ahí en la atención que somos. Es como si en este momento la atención descansara en sí misma, se atendiera a sí misma. Se trata simplemente de solo estar. Es un estar en el que no buscamos nada, no queremos seguir el hilo de los pensamientos que nuestro cerebro puede ir produciendo, nos quedamos en ese solo estar, o si preferís, en la pura sensación de ser, solo ser. No busques nada, no pretendas nada, no aspires a nada, sino déjate en un estar absolutamente desnudo. Cuando vuelvan pensamientos, sentimientos, etcétera, sencillamente los dejas caer y vuelves otra vez al puro estar. Vamos a permanecer ahí durante 15 minutos en esta práctica meditativa.
Hacemos una respiración profunda, pausada, y muy despacio, poco a poco, podemos ir abriendo los ojos, hacernos conscientes de todo lo que nos rodea, pero seguimos permaneciendo ahí, en ese lugar donde somos atención. No en la llanta, sino en el eje. No en el oleaje, sino en el fondo. Haremos repetidamente esta práctica de la rueda de la consciencia. Os he querido dejar ahí las páginas donde la podéis encontrar en el libro, tanto la explicación como la guía concreta para la práctica. Son las páginas 292 a la 296. Sobre todo, me parece, como decía antes, que en esta práctica es importante tener en cuenta ese doble principio, no caer en ninguno de los dos extremos engañosos, no identificarnos con nuestro cuerpo, con la mente, con los sentimientos, con las circunstancias. Somos otra cosa, pero una vez que comprendemos que somos otra cosa, acogemos también toda esta realidad en la que nos experimentamos. Este me parece que es uno de los grandes valores de la práctica, que, como digo, volveremos sobre ella reiteradas veces a lo largo del curso. Tal vez hayáis notado, sobre todo personas que tienen poca experiencia en la práctica de la meditación, que quizá estos 15 minutos últimos que hemos estado en silencio sean los más costosos o los más difíciles. Esto es verdad. Pero bueno, no es nada más que una cuestión de entrenamiento. Y es muy importante ir entrenándonos y entrar en ese silencio, porque es el camino que nos conduce de una forma eficaz a lo que realmente somos. Es el modo en el que, saboreando ese silencio desnudo, en el que no queremos poner más añadidos mentales, saboreándolo, comprendemos, como iremos viendo también a lo largo del curso, que eso es lo que somos. Se trata de un cambio muy importante, porque en realidad es el paso de un estado mental donde vivimos habitualmente sin darnos cuenta, identificados con la mente, creyendo que somos la mente y lo que la mente lee, pasar, digo, de ese estado mental a un estado de presencia, que es el estado de quietud, el estado de atención, en definitiva, el estado de plenitud. Eso es lo que se ventila en la práctica meditativa. Pues bien, dicho esto, vamos con nuestro tema de hoy. Y os invito de nuevo a no abandonar ese lugar de la atención que hemos podido saborear o por lo menos intuir. Yo sigo hablando desde ahí y os invito a que escuchéis también desde ese lugar. Por lo que se refiere al contenido psicológico que venimos desarrollando en estas sesiones, nos centramos esta tarde en lo que se llaman nuestras fortalezas interiores. Me refería a ellas en el encuentro anterior. Y antes de iniciar, querría decir dos cosas. Una, que estas fortalezas interiores constituyen rasgos de nuestro ser, constituyen realidades que podemos reconocer en nosotros. Por tanto, están definiendo también nuestro psiquismo, nuestra personalidad. Y la segunda cosa, que no solo son rasgos de nuestra personalidad o de nuestro psiquismo, sino que constituyen, como su nombre indica, como rocas, otra metáfora más, como puntos sólidos en los que poder apoyarnos, sobre todo en momentos de dificultad, de sufrimiento o de crisis. Lo referido a lo que voy a comentar o que voy a compartiros esta tarde lo podéis encontrar en las páginas 41 a 45. Y quiero que sea, o va a ser, como muy personal, creo que adelantaba también en la última sesión, lo que voy a hacer va a ser compartir cuáles son mis propias rocas interiores que he ido descubriendo y que voy tratando de vivir en el momento en que toca, porque creo
y lo hago por ello, que no solo son rocas que puedo decir mías, sino que son rocas que están en todos nosotros, en todas nosotras. Así que lo que voy a hacer va a ser nombrarlas y decir brevemente una palabrita sobre cada una de ellas. ¿Cuáles considero que son estas rocas, estos puntos sólidos en los que apoyarnos, sobre todo en momentos de dificultad? Tal como yo lo veo, serían los siguientes. El primero es la aceptación. En todo, me parece que en todo en la vida, todo empieza por la puerta de la aceptación. Aceptación que no es resignación, no es claudicación, pero tampoco es resistencia o rechazo, es reconocer lo que hay. Esto es lo que hay. La aceptación significa, volveremos también sobre ello con más tiempo, significa hacer las paces con la realidad, significa alinearnos con lo que en este momento hay. Esta roca es importantísima. Basta que aceptemos algo, basta que retiremos nuestra resistencia para que la paz e incluso el consuelo se puedan hacer presentes. Una segunda roca sobre la que hemos hablado ya en estos días anteriores es la autoacogida o la compasión hacia uno mismo o hacia una misma. Esto es fundamental. Cuando hablábamos de la importancia del amor hacia sí, insistía mucho en que el amor cultivado hacia sí mismo o hacia sí misma constituye como el cimiento que nos permite construir nuestro psiquismo, construir nuestra personalidad de una manera armoniosa. Y hacía ver también en alguno de estos encuentros pasados que cuando falla el amor a uno mismo o a una misma, no tenemos dónde apoyarnos, no. Y que en todo malestar que experimentamos, en todo sufrimiento que se perpetúa un poquito, si le seguimos la pista podremos detectar que lo que ocurre es que no nos estamos amando bien. Por eso cuando la persona es capaz de conectar con el amor hacia ella y se ama bien, el malestar que nos rondaba se modifica de una forma radical. Una tercera roca que me parece fundamental es una certeza. La certeza de que la vida siempre se abre camino. Quizá como en esa imagen que tenéis ahí a la izquierda del monitor, donde hay una roca y hay una plantita que crece incluso encima de la roca, ¿no? A mí desde siempre me ha llamado la atención ver una brizna de hierba salir de en medio de un cemento o de una piedra donde parece que sería imposible que la vida surgiera. La certeza de que la vida siempre se abre camino y que basta poner un poquito de atención para ver cómo la vida resurge y resurge incluso de una situación en la que nos parecía que era imposible que nada allí viviera. Es una certeza. Unida a esta, la cuarta roca sería la fuerza de la vida, o lo que llamamos habitualmente fuerza interior, que cada cual podemos también experimentar en nosotros mismos. Con frecuencia, cuando salimos de una situación que ha sido difícil, de una circunstancia adversa o de una crisis en la que no encontrábamos salida, cuando salimos de todo ello y volviendo la vista atrás nos preguntamos, ¿dónde me apoyé yo para salir de aquella dificultad? Pues seguramente pude apoyarme en la fuerza interior, aun sin ser consciente de ello. Había en mí algo, que sigue estando ahí, la fuerza de la vida, que está dotada de un dinamismo que me ha sacado adelante. La fuerza de la vida constituye una roca poderosísima para salir a flote, aun en medio de dificultades graves. Otra roca poderosa es la confianza. La confianza a la que me refiero no es una creencia, no es una idea de que yo tengo que confiar, no. Es una sensación sentida, valga la redundancia, a un nivel profundo. Es como experimentar dentro de mí que sea lo que sea que ocurre a mi alrededor o se mueve en cualquier otro nivel, en el fondo hay como una vocecita que me dice, confía, confía. Esa voz viene de más allá de la mente, porque la mente me estaría diciendo quizá todo lo contrario, o me estaría diciendo, aférrate, controla. No, confía, confía. Hablo con mucho gusto de esta roca, de este rasgo, porque desde que tengo memoria en mi infancia, que no fue nada fácil, igual que tampoco el proceso de la adolescencia, e incluso muchos años en mi vida no han sido nada fáciles, pero en todo momento he tenido el gran regalo de escuchar dentro de mí como una vocecita profunda, a veces casi apagada, pero siempre viva, que me decía, confía, puedes confiar.
Cuando nos vamos familiarizando con esa voz y con esa sensación interna de confianza, ahí encontramos una roca muy fuerte en la que hacer pie. Otra roca poderosa es la fidelidad a uno mismo o a una misma. Esta roca me parece que ojalá se active sobre todo en nuestras dificultades relacionales, cuando somos objeto de críticas o de descalificaciones incluso, cuando en esos momentos el recordarnos que nuestra única obligación no es agradar a los demás, no es responder a las expectativas de otras personas, no es cuidar nuestra imagen, no, sino que nuestra única obligación es ser fieles a nosotros mismos. Me viene a la memoria una frase de aquel libro leído en mi juventud, de Juan Salvador Gaviota, en el que se lee: tu única obligación en cualquier periodo vital es ser fiel a ti mismo. Claro, cuando la persona conecta con el gusto, porque es un gusto, el gusto de ser fiel a sí misma, de ahí brota toda su acción. Entonces ya no está dependiendo de la imagen que quiere dar, de lo que tiene que hacer, de lo que esperan de ella. Mi única obligación es ser fiel, con lo cual todo empieza a fluir, porque conectado con la fuente que somos, desde ahí, viviéndonos en fidelidad, va a brotar lo que tenga que brotar. Y la fidelidad a sí mismo, como digo, va acompañada de tal gusto profundo que te llena por completo. Y cuando te vienen voces externas o internas que te dicen, pero es que a lo mejor esto, tú dices, ser fiel a mí, solo ser fiel a mí. Ser fiel a sí mismo no significa ser tozudo, no significa ser intransigente, no significa ser inflexible. No, la fidelidad es como la caña de bambú porque es muy flexible. La fidelidad a sí mismo está acompañada de el respeto exquisito hacia los demás y hacia las posturas de otras personas. Por eso no es rigidez, es una fidelidad que va acompañada de una enorme flexibilidad. Porque cuando yo soy fiel no intento salirme con la mía, no pretendo tener razón a toda costa, no estoy buscando eso, porque eso nacería de una mente, de un ego que necesita aferrarse y asegurarse. Cuando estás siendo fiel a ti mismo, estás situado en otro lugar, entonces, como no hay necesidad de tener razón, ni necesidad de imponerte, ni de salirte con la tuya, la fidelidad casa admirablemente con la flexibilidad. Y hay otra roca muy importante, que es la sabiduría de no reducirnos a nada de lo que nos ocurre. Fácilmente nos reducimos a un problema que tenemos, a un contratiempo que ha surgido, a una circunstancia adversa, y entonces al reducirnos caemos absolutamente al suelo. No tenemos ninguna herramienta. La sabiduría consiste en comprender que soy más que todo eso que me está ocurriendo, en no reducirnos. Soy más que mis problemas, más que mis dificultades, más que mis malos momentos, más que mis reacciones, que todo lo que he podido hacer, soy más que todo eso. No justifico nada de lo anterior, lo que es, pero no me reduzco a ello. Y seguimos con las rocas. La gratitud es otra roca poderosísima, poderosísima. Cuando aprendemos en nuestra vida a ser agradecidos y cuando vamos incorporando la gratitud como un hábito en nuestra existencia cotidiana, algo muy importante empieza a ocurrir. La gratitud es el mejor antídoto contra el desaliento, contra el desánimo, contra el victimismo. De todo eso nos libera la gratitud. Aprender a dar gracias nos sitúa en una onda de gratuidad, nos sitúa en la verdad de lo que somos. Gracias. Yo no puedo dar gracias y estar quejándome. Yo no puedo dar gracias y venirme abajo, desanimarme del todo. No puedo. La gratitud es una roca que me mantiene siempre en mi buen lugar. El sentido del humor es otra roca importante. Aprender a reírnos y a reírnos incluso de nosotros mismos, sobre todo de nosotros mismos en primer lugar. Recuerdo un dicho, no sé si lo voy a decir con exactitud, del gran Fidel Delgado, donde dice: bienaventurados los que aprenden a reírse de sí mismos, porque nunca les faltarán motivos de estar alegres, para estar alegres, ¿no? Algo así. El sentido del humor tiene una enorme fuerza relativizadora de todo aquello que nuestra mente, nuestro ego y nuestra imagen hubiera querido absolutizar. Nos podemos reír de todo,
desde este sentido del humor, reírnos de nosotros mismos. Otra roca poderosa es la del amor gratuito, vivir nuestra capacidad de amar, ¿no? Cuando tenemos el gran regalo de experimentar amor gratuito hacia alguien y de recibir amor gratuito, aunque solo sea de una persona, ahí tenemos algo donde hacer pie. Y quiero unir a esta otra roca porque luego contaré una anécdota que une las dos. El tener un sentido para vivir, un sentido en la vida. Hay un dicho muy repetido que afirma que cuando tenemos un para qué, podemos soportar cualquier cómo. El sentido sería ese para qué, pero fijaos bien, esto me parece importante, el sentido de la vida no es algo añadido, no es algo superpuesto a la propia vida, no es algo que tengamos que inventar o que tengamos que perseguir. El sentido de la vida es ser lo que somos, es la vida misma, no es otra cosa añadida. Y he querido juntar estos dos rasgos, el amor gratuito y el sentido para vivir, para contar una anécdota que los ejemplifica bien, que se refiere al fundador de la logoterapia, Viktor Frankl. Como sabéis, Viktor Frankl apenas terminó su carrera de psiquiatría, fue atrapado por los nazis y metido en un campo de concentración. Él en ese campo experimentó muchas cosas y vio también cómo vivían sus compañeros de prisión, ¿no? De campo, ¿no? Él se preguntaba, por ejemplo, ¿qué marcaba la diferencia entre compañeros que vivían con cierto tono vital aquella experiencia cruel y compañeros que se deprimían o que terminaban suicidándose? Dice, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Y él decía, yo he visto que la diferencia está en que unos han encontrado un sentido en su vida y otros no lo han encontrado. Y hablando de sí mismo decía, y a mí personalmente lo que me mantiene en pie cada mañana cuando me despierto en este campo es tener la certeza de que hay una persona detrás del muro que me está amando constantemente. Cuando tenemos la certeza de que una persona nos ama incondicionalmente, o cuando nosotros mismos conectamos con nuestra capacidad, la capacidad que hay en nosotros de amor incondicional, cuando tenemos un sentido para vivir, esto constituye una roca en la que hacer pie de manera firme, de manera constante. Hablaba antes de la logoterapia. Una vez que afortunadamente Viktor Frankl pudo liberarse, lo liberaron de ese campo de concentración, como sabéis, fundó esta escuela llamada logoterapia, que etimológicamente significa curación a través del sentido. Con todo lo que él había aprendido, vio claro de que si él ayudaba a una persona a que descubriera el sentido de su vida, dicho en nuestro lenguaje, si ayudamos a una persona a que comprenda quién es, si yo voy dando pasos para comprender qué soy realmente, entonces tengo una roca que me va a salvar de cualquier contratiempo. Otra roca importante es la docilidad de la mente observada. Así como nuestra mente, cuando va por su cuenta, cuando va por libre, constituye un tirano que nos domina, que nos esclaviza y que nos introduce en vericuetos de muerte, por lo menos de mucho sufrimiento, cuando nos situamos al hilo de la práctica que hemos hecho esta tarde, nos situamos en la atención y desde la atención logramos observar la mente se convierte en un instrumento totalmente dócil, en una herramienta preciosa que crece incluso en creatividad, pero sobre todo en docilidad. La mente deja de tiranizarme para convertirse en una herramienta a mi servicio. Y una mente observada no tiene ningún poder sobre ti. Hay un dicho en la India que dicen, no pelees con tu mente, porque la mente es como un tigre que te puede devorar enseguida. Ahora bien, cuando tomas distancia de la mente y la observas, descubres que ese tigre es un tigre de papel. Esa es la cosa. La mente observada no tiene ninguna amenaza sobre nosotros. La que nos hace daño es solo la mente que lucubra, que da vueltas, la mente que rumia, en definitiva la mente no observada o mente pensante. Voy terminando ya. Otra roca más es la poderosísima fuerza del presente. Cada vez me parece ver más claro que los seres humanos estamos configurados de tal manera que tenemos toda la fuerza para afrontar lo que nos ocurre en el momento presente. Pero en cuanto nos salimos un poquito del momento presente, por ejemplo, cavilamos sobre el futuro,
dramatizamos sobre lo que puede ocurrirnos, en cuanto nos salimos, ahí nos chocamos frontalmente con la impotencia más absoluta. ¿Por qué? Porque con lo que está fuera de este momento no podemos hacer nada, son como fantasmas y con un fantasma no se puede luchar, no se puede pelear. Con el fantasma solo hay que poner luz para que se difumine, para que se disuelva y desaparezca. Con el presente pasa eso. Cuando estamos en presente, podemos afrontar lo que en este momento está ocurriendo, yo puedo con ello. Pero en cuanto me desvíe o quiera adelantarme, aunque solo sea un minuto, a este momento presente, ya he creado un fantasma y frente al fantasma no tengo nada que hacer. Por tanto, la roca es venir aquí y ahora, aquí y ahora. Con motivo de la crisis que estamos pasando y de tanto sufrimiento que está generando en tantas personas a raíz de la COVID, de la crisis del coronavirus, etc., esto me parece que es una herramienta fundamental. Porque si no, nuestra mente se dispara, y esto cuánto durará, y esto en qué terminará, y esto a dónde nos conducirá, y entramos ahí en imaginar escenarios que crean muchísima confusión y muchísimo sufrimiento. Solo aquí y ahora, aquí y ahora. Aquí y ahora yo vivo con gratitud el hecho de estar vivo, ir comprendiendo que soy, la gratitud de las personas con las que vivo, acojo a toda la humanidad también en esta misma crisis, pero sin escaparme del momento presente. Y finalmente, muy unido a esto, una última roca para mí poderosísima también es el silencio. El silencio que no es el mutismo, que no es el encierro, que no. El silencio que es de lo que venimos hablando estos días, ¿no? Es como un estado de ser, un estado de ser. El silencio que es silencio de la mente, silencio del ego, y conexión con esa quietud de fondo de la que hablábamos hoy también, que es pura vida, pura vida. En ausencia de silencio lo que predomina es la mente con todos sus mensajes y ahí nos perdemos, ahí volvemos a entrar en la confusión otra vez y en el sufrimiento. El silencio es una roca poderosísima que se activa en la medida en que lo practicamos. Y cuando empezamos a practicarlo, a no andar mucho, nos enamoramos de él, porque estamos descubriendo su riqueza y porque, sobre todo, estamos comprendiendo que ese silencio constituye, así entendido, nuestra verdadera identidad. Pues hasta aquí el encuentro de hoy. Os deseo de corazón que podamos ir comprendiendo cada vez más cuáles son nuestras rocas interiores, cómo activarlas, cómo cultivarlas, para poder ir cada vez más experimentándolas y sobre todo experimentando el fruto que produce en nosotros. De cara a la próxima sesión, el tema que trataremos lo podéis encontrar en la página 45 y 46 y ya no tenemos nada más por hoy. Muchísimas gracias por este encuentro y hasta la próxima semana. Buenas tardes.